El demonio de Zumpango. El caporal del diablo. Auténtico relato de rancho. Les voy a confiar una historia, una que nos contó mi abuelita. Esto pasó en el año de 1930. En esa época ella tenía un tío, uno que era muy malo. Todos en el pueblo le tenían mucho miedo y trataban mejor de no meterse con él. Y si en su camino se lo encontraban, mejor lo esquivaban. Este señor mataba a quien quería, robaba a los campesinos, secuestraba niños, torturaba ancianos y lo peor, ultrajaba a las mujeres. Prácticamente hacía con los pobres campesinos lo que se le daba la gana. Él era poderoso y estaba respaldado y protegido por el dueño del rancho San Juan de la Labor, que era la más grande y poderosa finca de la época de la Revolución, situado en límites de Zumpango con Tecámac. Este desalmado era el capataz y encargado de cuidar las tierras y pozos de agua potable de la finca. Aun siendo un solo trabajador de este rancho, era una persona muy poderosa y protegida por los dueños españoles, quienes le tenían mucha confianza, por ser su hombre leal y el que cuidaba de sus intereses. Como ya les mencioné, esto fue terminando por la época de la Revolución Mexicana, en el final de la Guerra Cristera, donde el hombre entró en guerra con la iglesia, y a raíz de eso mataron a muchos padres, monjas y católicos. Para ese entonces, el pueblo de Zumpango en el Estado de México resintió mucho los estragos de esta guerra y quedó más pobre, sin economía, sin trabajo, sin alimentos y sin una ley que protegiera a los pobres campesinos. Este afamado caporal del diablo se paseaba por los barrios de San Juan Citlaltepec, Cuevas, Santa María, San Miguel y más, sembrando el terror. Entraba a sus casas como podía y les quitaba a los campesinos sus pocas provisiones. En repetidas ocasiones, cuando hacía sus fechorías, gritaba que él era más malo que el diablo y que no había poder alguno que lo detuviera. El pueblo y los campesinos ya estaban hartos de él, solo que no todos apoyaban, porque la mayoría le tenían miedo, y más porque era protegido del rancho San Juan de la Labor, uno de los más ricos y poderosos del Estado de México, y era el principal abastecedor de agua potable por sus grandes pozos. En el pueblo de Zumpango había una sola partera, que era la que se encargaba de traer a la vida a los niños. Asistía a las mujeres y las cuidaba durante el embarazo. La comunidad la quería y llamaba a sus servicios porque eran a bajo costo, ya que la medicina y sus médicos eran muy escasos. Cierto día, una pobre mujer del pueblo de San Juan Citlaltepec, de allá por la laguna, tenía atravesado a su hijo y su vida corría peligro, ya que tenía 40 semanas de gestación. Fueron por la partera y ésta avisó que se adelantaran, que ella llegaría después. Tomó su morral, a su bebé de 6 meses y a su pequeña hija de 3 años, que apenas podía hablar un poquito, y partió rumbo al famoso pueblo de las brujas para ayudar a Jacinta con su bebé que no podía nacer. La partera caminó como media hora por un viejo camino pegado por la laguna de Zumpango, cuando para su mala suerte se encontró con Juancho, ese maldito cacique del diablo, y mejor lo esquivó ya que tenía mucha prisa. Pero este desalmado le cerró el paso y no la dejó continuar con su camino. Ella no quería problemas y jaló a sus hijos, pero este desgraciado le impedía continuar.
Como pudo trató de defenderse, pero el desgraciado Juancho le quitó a la niña de 3 años y comenzó a abusar de la partera allí entre las milpas. Temerosa la pobre niña, a pesar de su corta edad, como siempre salía con su mamá, corrió de regreso al centro del pueblo y llegó a la iglesia de la Purísima para pedir ayuda. Para eso eran las 2 de la tarde, y cuando la vieron allí sola caminando, la llevaron de inmediato a la iglesia, donde comenzó a decir que se les apareció el demonio del Juancho, y le pegó a su mamá, y después que la comenzó a tocar, allá camino hacia Tlaltepec del lado de la laguna. La pobre niña en su desesperación les dio el lugar exacto donde la atacó ese maldito caporal. El pueblo se cansó y se armó de valor. Unos tomaron machetes, otros palos, unos más escopetas, y fueron para ayudar a Chencha, a la pobre partera, que era muy querida por los campesinos. Cuando llegaron los campesinos al lugar que indicó la niña, ya no la encontraron. De hecho, no había nada, ni rastros, ni del maldito Juancho, ni de la partera, ni del pequeño bebé de brazos. Los buscaron por un rato y nada. Cuando miraron con detalle el piso, se notó que arrastraron algo, y justo abajo de un árbol había tierra removida. Al revisar un poco más, con horror vieron asomarse de entre la tierra una pequeña manita, que era la del bebé, que sin duda ya tenía un par de horas allí enterrado. Excavaron con desesperación, y minutos después apareció el cadáver de Chencha, la pobre partera del rancho, la cual había sido atacada con saña y desfigurada por ese maldito, el cual le pegó el bebé al pecho de la mamá y los enterró a ambos, aún con vida, y se fueron muriendo sofocados al faltarles el oxígeno. Esa fue la gota que derramó el vaso. Hartos y enardecidos por las constantes maldades que les ocasionaba este repulsivo ser, el pueblo por fin despertó y se armó de valor para ponerle un alto a esa aberrante bestia que les había quitado a la única partera del rancho de Zumpango. Como era muy querida doña Chencha, de inmediato al enterarse de la noticia, de cada casa salió un valiente hombre y fueron hacia el rancho San Juan de la Labor para buscar a ese maldito que le quitó la vida a 2 inocentes seres. Al maldito Juancho lo encontraron tirado en el camino, tomando aguardiente. Dicen que ahí se reía de su fechoría, y no le dieron tiempo de nada, ni de sacar su pistola, porque cuando lo quiso hacer, de un machetazo le volaron una mano, después le cortaron un pie para que ya no corriera, y entre varios lo colgaron de un árbol, allá por el barrio de San Marcos, y lo dejaron a su suerte, y falleció en minutos. Cuentan que del rancho de San Juan de la Labor mandaron a bajar el cuerpo del capataz para hacerle un funeral, ya que era su hombre de confianza, y en una modesta caja de madera lo comenzaron a velar, allí afuera de esta hacienda, en límites con Tecámac y Zumpango en el Estado de México. Para esto serían como las 9 de la noche. Mi abuelita en ese tiempo tenía como 14 años y tuvo que asistir al funeral, porque el maldito era su tío. La gente del pueblo no podía creer que por fin alguien le puso un alto a este miserable ser, que en más de una ocasión exclamó ser más malo que el diablo. Los asistentes que fueron al funeral estaban allí solo por morbo y otros por curiosidad, ya que la noticia de la muerte de esta bestia era difícil de creer. Estaban ya dando el café con el pan, cuando era la medianoche, y de pronto se escuchó entre la oscuridad cómo se acercaba un caballo.
el cual sonaba sus cerraduras al chocar con las piedras. El ruido era cada vez más y más fuerte, pero no se veía nada. En esa época de la Revolución Mexicana, los campesinos solamente se alumbraban con velas y lámparas de petróleo. Fue allí que se postró un enorme y fino caballo negro, con un impresionante hombre, totalmente vestido de negro, al cual no se le veía la cara, porque se veía bien tapado con su sombrero. Atrás de este señor venía una carreta, jalada por otros 6 caballos, que se quedaron a orillas del camino sin hacer ruido. De pronto, ese extraño visitante se bajó de su caballo, y al hacerlo una a una y a su paso cuando se acercó a la caja del muerto, se fueron apagando las velas y veladoras del difunto Juancho. Entre la oscuridad relumbraban los dientes y espuelas de oro del fino señor. Mi abuela estaba sorprendida de esto, pero fue allí que los campesinos supieron que no era nada bueno, porque la cruz del muerto se partió a la mitad. Un Cristo que estaba sobre el ataúd se quedó de cabeza. El visitante abrió la caja del muerto y se le quedó mirando fijamente al cuerpo y le exclamó: «De tan lejos he venido solo por ti. Mi amo está muy molesto porque trataste de usar su nombre y posición durante años. Atemorizaste al pueblo y, como verás, estas tierras son de mi patrón, así como los montes, valles y lagunas. Todo lo que viste y caminaste tu miserable vida es solo del innombrable, y nadie puede adjudicarse su nombre en nada. Él es uno solo y no tiene competencia. Así que por tu maldad, Juancho, y porque eres un ser sin escrúpulos, y porque eres un miserable que quitó muchas vidas, me mandaron para arrastrarte directo al infierno. Por ese motivo tú no tendrás un descanso eterno, ni mucho menos un funeral como tal». Cuenta mi abuelita que allí todos se quedaron pasmados, porque después este emisario o enviado del verdadero demonio cargó el cuerpo del miserable Juancho y lo depositó allí en la carreta, que era la que venía jalada por los caballos negros, y minutos después se marcharon por entre la oscuridad y neblina. Los perros aullaban, los búhos cantaban, y hasta los gatos sentían la presencia del demonio, a la orden de Satanás, que al funeral vino para llevarse al maldito asesino. Cuando todos reaccionaron, fue justo en ese momento en que los caballos cabalgaron y se perdieron en dirección de San Juan Citlaltepec. Después, allí unos campesinos salieron despavoridos, otros aterrados, y solo unos pocos no tuvimos tiempo de correr, exclamó mi abuela. El dueño del rancho y varios de sus allegados allí se murieron de la impresión. Al mirar el ataúd y al verlo vacío, allí les vino un paro cardíaco y fallecieron minutos después. Mi abuelita le dijo a su papá que el diablo se había llevado el cuerpo de su tío a unas horas antes de ser llevado al cementerio del barrio de San Marcos. Fue allí que antes del amanecer, y aún con miedo, sacrificaron a un cerdo, propiedad del rancho, y lo metieron en la caja del muerto que estaba vacía. Después de unos minutos, lo cargaron rumbo al cementerio. Esto para que los demás no notaran que al muerto se lo había llevado el diablo en cuerpo y alma. Señor Chemo San Juan, mi abuelita le contaba a mi madre esta historia y otras que son 100% reales, que sucedieron en el pueblo de Zumpango, allí donde un demonio se llevó a mi tío, o a mi tío abuelo, quien se creía el más malo que el diablo, y terminó siendo arrastrado al infierno. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Juanita Domínguez.
Hola, soy tu amigo el oficial Chemo San Juan. A lo largo de más de 2 décadas me he dado a la tarea de investigar, escribir y adaptar eventos reales con fenómenos paranormales como brujas, nahuales, demonios, duendes y seres elementales y de bajo astral. Es por eso que te invito a que visites mis páginas de Face como Relatos de Terror para no dormir escritos por Chemo San Juan y Relatos de Terror lo que la gente cuenta. En él encontrarás escritos desde hace muchas décadas, nuevos, viejos, de los más aterradores, 100% reales. Soy una persona que escribe, adapta, investiga y también hace videos. Así que por favor apóyame en esta trayectoria para que sigamos disfrutando y llevándole al mundo eventos aterradores de cualquier parte del planeta. Gracias. Ahora por favor, cierra tus ojos, apaga tu luz y que tengas unas dulces y bellas pesadillas.